director del estadio, habrá visto el panorama. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a continuar hoy con esta Semana de la Ciencia y las Humanidades, con un tema, como saben, tan interesante como el que se ha escogido para este año, para esta ocasión, un análisis de diferentes ámbitos del conocimiento de la noción del tiempo. Ayer ya se impartieron algunas de las sesiones y hoy, aquí en el Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, vamos a continuar en esta segunda sesión. Yo quiero recordar y tener un momento de mención especial a Serafín, agradecer a Serafín Pazo, agradecer a su familia la presencia aquí y recordar cuánto está de presente con nosotros y cuánto le hemos debido siempre, se le debe hoy y le vamos a seguir debiendo siempre. Decíamos hace poco que figuras de esa talla no son, por desgracia, muy frecuentes, y aquí se ha tenido la fortuna de convivir con él durante una serie de años. Yo creo que esto hay que ponerlo encima de la mesa y yo no quería dejar pasar el acto de hoy sin poner el acento en él. Bien, dicho esto, vamos hoy a tener el lujo de compartir un tiempo con la persona que tengo a mi derecha, Juan Parodi, conocido en esta casa, conocido en el Ateneo, pero no por el hecho, insisto, de tener la suerte de conocer y de coincidir durante un tiempo con alguien, tiene uno que caer en ese error de dejar de reconocer la importancia de las personas. Entonces yo voy a hacer simplemente una muy breve reseña de algunas de las múltiples cuestiones sobre su currículum que se podrían citar. Hoy es el día más para escucharlo a él, creo, que para glosar el currículum, pero como es natural, algo me compete decir, ¿no? Bueno, Manuel Parodi es doctor europeo en Historia, especialista también en arqueología, en historiografía arqueológica española y en historia económica de la antigüedad. Dirige también, además, una revista dedicada, si no me equivoco, a la historia y a la arqueología del Bajo Guadalquivir, el nombre Gárgoris. Profesor de distintos títulos de máster del posgrado, por lo tanto, de la Universidad de Cádiz. Y revisando también, si le sobraba algún momento de tiempo a lo largo de la semana, pues está presente en varios Ateneos, no solamente en el Ateneo de Cádiz, sino también en el Ateneo de Sevilla, de Puerto Real, de Sanlúcar y aquí en el nuestro, por suerte también en el de Cádiz. Va a comentar de manera detallada, seguro, en su exposición, la visión del tiempo desde el punto de vista del historiador, ¿no? si no me equivoco. Y bueno, recuerdo esos versos famosos de este, iba a decir poeta, escribió mucha poesía, pero también escribió ensayo, un poco conocido en el mundo de la filosofía, que fue Emerson, uno de los padres del trascendentalismo norteamericano. Ese poema lindo que se llama The Past, el pasado, y que comienza algo así como diciendo The debt is paid, the verdict is said, ¿no? La deuda está saldada, el veredicto está dicho. El poema es mucho más largo, continúa, ¿no? Nor the God can shake the past, ni los dioses pueden alterar el pasado, etc. Un poema largo. Pero pensando en Manolo, nuestro ponente de hoy, y en el tema, he recordado a esa figura, cosa que agradezco también, porque me ha permitido volver a estudiarlo. Entonces, nada más, le doy la palabra a Manolo cuando quiera. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, querido Antonio, compañero del Ateneo, compañero de la Junta de Gobierno de este Ateneo, por tus palabras que son, cuando se agradecen las presentaciones parece que uno está siendo cortés, un intercambio floral aquí de bien queda uno, bien queda el otro, ¿no? Pero es que de verdad, cuando hablan bien de uno lo abruman, pues decir, ¿ahora qué digo yo, no? O sea, lo que pasa es que no hemos hablado antes, de que yo no me ponga muy bien, que luego ya no llego, ¿entiendes? Se ponen ahí, tú ya no cuesta trabajo de ir llegando, pero fuera, bromas aparte, se agradece el cariño de la presentación, que responde además al cariño con el que este Ateneo me ha tratado siempre, hasta, bueno, desde acogerme con la presidencia de mi queridísimo Ignacio, nuestro queridísimo Ignacio, a integrarme en la Junta de Gobierno con nuestro no menos querido Pepe Almenara, ¿no? Junta de Gobierno en la que intento seguir, nunca mejor dicho aquello de que uno es un enano en hombros de gigantes, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí con esta cita de Juan de Salíguri. Quiero dar las gracias al Ateneo por invitarme a participar en esta semana de la ciencia y las humanidades. Serafín Pazo, por supuesto, a la familia que está aquí, y
lo hace doblemente importante, doblemente relevante, el hecho de la semana en sí y el hecho de contar con la presencia de la familia, ¿no? Dice mucho. Y a Diego, mi querido Diego, por haberme echado el guante y plantearme nada menos que hable del tiempo en la historia, ¿no? Entonces, no sé, esta vez que dice uno, ¿qué hago? ¿Le doy las gracias o no? Pero sí, porque el oficio de historiador está demasiado sujeto. Aquí cada uno habla de su libro o de su oficio, ¿no? Y el oficio de historiador está cada vez más demasiado sujeto a lo inmediato, a la hiperespecialización, que al final está demasiado cerca de lo pequeño, con todos mis respetos para todo el mundo, porque me temo que se está perdiendo una vez más. Luego lo bueno que tiene la historia es que las cosas se recuperan y vuelven, pero se está perdiendo la mirada amplia sobre las cosas, y eso en historia es muy malo, porque si tú te hiperespecializas en esto, estás perdiendo la perspectiva de absolutamente todo lo demás. Entonces, quien se dedica al oficio de historiador debe tener otra mirada sobre el conjunto de las cosas. Claro, cuando te invitan a hablar sobre el tiempo en la historia, teniendo en cuenta que la historia es el estudio de las sociedades en el espacio y en el tiempo, es una definición muy tonta que se me ocurrió a mí estudiando la carrera. Y desde entonces no me bajo del burro. Pues la historia es el estudio de las sociedades humanas en el espacio y en el tiempo. La historia humana. Está la historia natural, está la historia de las hormigas, pero en lo que toca es que, claro, las definiciones de historia, desde, yo qué sé, los grandes, sobre todo, los grandes pensadores del 18 y del 19, que son los que han dado mucho juego en este sentido, ¿no? Châtelet, Macaulay y lo que queramos decir, han buscado definiciones muy amplias. No estoy con esto reivindicando la mía, estoy diciendo que cuando me invitan a hablar de la mitad de lo que significa el concepto de historia, claro, te obligan a hacer un ejercicio de reflexión, ¿no? Y un ejercicio de reflexión profundo, que es lo que debe hacer un historiador. Porque un historiador es un analista de sistemas. Tú debes utilizar datos para acercarte a la comprensión de los procesos. ¿Por qué parto de este punto? Porque afortunadamente, como se está grabando y se va a colgar en redes sociales, va a quedar memoria más allá de este momento de la tarde, ¿no? Y creo que es importante, que es vital. Ya he dicho 2 veces la palabra importante, que yo nunca pongo por escrito. En nada de lo que yo escribo pongo la palabra importante, me parece una pedantería muy gorda. Cuando hablo me la permito, pero no digo que sea importante lo que yo digo, me refiero a que en el estudio de la historia es imprescindible no perder la perspectiva global de las cosas. Por más que la hiperespecialización nos lleve a tener fantásticos especialistas en cosas muy concretas y muy puntuales, pero hay que tener esa mirada más amplia, porque el cuerpo humano no es una oreja, ni un apéndice nasal. Imaginen ustedes un médico que entendiera el cuerpo solo como una oreja, y el resto, no, el resto ya no es mi especialidad. Mire usted, sería la reductio ad absurdum, las reducciones al absurdo vienen muy bien para ubicar las cosas, ¿no? Contextualizarlas. Pero bueno, hecha esta reivindicación del oficio de historiador, en fin de cuentas, claro, lo primero, al hablar del tiempo en la historia, de qué es el tiempo cuando hablamos de historia, ¿no? ¿Qué significa el tiempo cuando hablamos de historia y cómo se ha considerado el tiempo a lo largo de la historia? Es algo absolutamente desproporcionado. Yo he centrado mi mirada en el mundo del cual nosotros somos más inmediatos herederos culturalmente hablando. Es decir, el mundo mediterráneo, el mundo de las culturas clásicas del Próximo Oriente, mediterráneo, porque si no, como ya te metas esto sería para un seminario, dentro de los que tú decías hace un rato, ¿no? Sería para un seminario de trimestre, ¿no? Entonces yo he centrado mi foco, he puesto mi foco en el mundo mediterráneo desde la antigüedad hasta ahora. Y una de las cosas, las primeras, ¿no? que quise dejar sobre la mesa, es que las preposiciones son importantes, no es que esté divagando. Es que las preposiciones muchas veces son las que nos llevan al desarrollo de los conceptos. No es lo mismo qué es el tiempo para la historia a plantearnos qué es el tiempo en la historia. Es decir,
Cuando digo qué es, que con acento en la E, con tilde en la E, qué es el tiempo para la historia, me estoy refiriendo a cuán relevante es la premisa tiempo para el estudio y la organización de la historia. ¿Vale? Para el análisis de la historia, como ya hemos dicho al principio, si son dos parámetros, espacio-tiempo, un eje de coordenadas, el tiempo es fundamental. Sin tiempo no hay historia. Una cosa que no acumula tiempo a las espaldas es histórica. Es un hecho histórico, ¿no? Mire usted, lo será. Será. Ahora será un hecho extraordinario, un hecho excepcional. Pero si es histórico o no, eso nos lo dirá el tiempo, precisamente, porque lo mismo eso que hoy nos parece extraordinario, luego no queda memoria, no tiene trascendencia, no tiene recorrido, y de histórico no tiene nada, aunque haya sido verdaderamente singular en el momento, ¿no? Pero luego también es importante ver qué supone el tiempo en la historia, por eso hablaba de las preposiciones, no es lo mismo el tiempo para la historia o el tiempo en la historia. Cuando hablamos del tiempo en la historia, me refiero a eso, a cómo se ha considerado el tiempo a lo largo de la historia, de nuestro contexto cultural del que somos herederos, ¿no? Cómo las distintas sociedades humanas han, a la hora de organizarse como sociedades y de entenderse a sí mismas como sociedades, han manejado el tiempo y han concebido el concepto del tiempo, que no ha sido ni mucho menos un extraño para el humano. El tiempo, para el ser humano individual, es una premisa fundamental, pero para las sociedades humanas también, porque la identidad se construye sobre el paso del tiempo. La acumulación de experiencia individual es la que nos va, los palos que nos llevamos y las alegrías, son las que nos van forjando como personas. Pero a las sociedades les pasa lo mismo. La acumulación de experiencia vital de un cuerpo social va a llevar a que esa sociedad derive en una dirección o hacia otra, que tenga éxito como sociedad o que se diluya, que desaparezca. Y en eso el elemento clave del tiempo es fundamental. Es fundamental. Como decíamos, para mí, yo entiendo la historia como el estudio de las sociedades humanas, de la evolución de las sociedades humanas en el espacio y en el tiempo. No hay ninguna sociedad humana que no se desarrolle en el espacio y no hay ninguna sociedad humana que no se desarrolle en el tiempo. Se dirá que sociedades animales también, pero bueno, como yo soy un científico social, pues me centro en este espacio, ¿no? en este contexto. Dicho lo cual, ¿cómo ha sido la inteligencia del tiempo a lo largo de la historia en nuestro horizonte cultural mediterráneo, en nuestro horizonte que en general, en las claves y en las premisas difiere poco del resto del planeta? Porque como dice mi maestro, el profesor Gerardo Schick, siempre que pasa igual sucede lo mismo. Y eso, que parece una obviedad, es casi un axioma. Porque una sociedad que se enfrenta a una serie de disyuntivas y de premisas va a tener una serie de respuestas. Eso a lo largo de la historia, siempre, dentro de unos parámetros. Básicamente porque el bicho humano es el mismo, siempre, da igual donde esté, y el color de la piel que tenga, pero las respuestas del humano ante las circunstancias a las que se enfrenta están dentro de unos parámetros de huida o de ataque, básicamente, y eso se repite. Pues a las sociedades humanas les pasa otro tanto de lo mismo. Y la inteligencia del tiempo para las sociedades humanas ha sido básicamente la misma a lo largo de la historia, podría decirse. Hay dos modos de tiempo, hay dos tiempos. El tiempo circular y el tiempo lineal. El humano entiende, las sociedades humanas, sobre todo las del mundo antiguo, entienden el tiempo como una realidad a la vez circular, cíclica y lineal. Iremos poniendo ejemplos y casos. Esto además está relacionado con nuestra propia forma de organización casi biológica. No digo que esté determinado por la biología, pero está muy afectado por nuestra propia biología. Cuando hablamos del tiempo lineal, bueno, el tiempo circular es el tiempo mítico, el tiempo cíclico, es el tiempo que Mircea Eliade, un grandísimo historiador del pensamiento religioso rumano, con una vida completamente azarosa
y que sobrevivió varias veces de puro milagro a las circunstancias históricas que le tocó vivir y que terminó en Estados Unidos, ¿no? Después de haber sido, imagínense ustedes, agregado cultural de la Embajada de Rumanía en Lisboa durante toda la Segunda Guerra Mundial. Y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, de Rumanía le dicen que vuelva a casa, porque claro, lo quieren purgar, porque el régimen rumano ha combatido con el Eje, y en esas circunstancias el hombre se ha quedado viudo, y a la vez que se estaba quedando viudo se había enamorado de otra mujer, y tenía el diario lisboeta, escribe un diario y lo publica, ¿no? Los diarios de Lisboa, los cuadernos de Lisboa, depende de la traducción que se haya utilizado, sea el título, son verdaderamente desgarradores, ¿no? Y a todo esto el hombre escribiendo su historia de las religiones. Es una cosa impresionante, ¿no? Como Jean Carcopinot, que era ministro de Educación con el régimen de Vichy, y que escribió su historia de Roma, un gran historiador de la antigüedad, escribe su historia de Roma porque era insomne. Claro, durante la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que estaba pasando, el tío no dormía, y por las noches se dedicaba a escribir una historia de Roma, que es un monumento, y luego, bueno, pues lo exoneraron, ¿no? Después de la Segunda Guerra. Pues es Eliade, Mircea Eliade, en obras como Lo Sagrado y lo Profano, Herreros y Alquimistas, El mito del eterno retorno, el que nos introduce en ese contexto y en ese concepto del tiempo circular que tiene el hombre antiguo, que tiene el hombre del mundo antiguo, que nosotros también lo tenemos, que la semana tiene 7 días y todos los domingos fiesta, que tenemos, empezamos el año el 1 de enero, lo terminamos el 31 de diciembre, y por medio tenemos toda esa secuencia cíclica permanente de festividades de carácter religioso que van adornando y marcando los ritmos de nuestro almanaque. Lo que pasa es que en el mundo antiguo eso es la tónica general, ¿no? Frente a, bueno, el mundo, ese pensamiento mítico religioso, que es el que marca los ritmos del tiempo circular, que será la grandísima Rita Levi Montalcini la que le mete la morcilla de emocional, o sea, pensamiento mítico religioso emocional, sentimental. No se trata solamente de una cuestión, porque Eliade lo plantea desde la filosofía y el conocimiento de las religiones. Y la señora Montalcini le añade ese matiz que lo hace más laico, pero más inmediato, que si queremos al humano, ¿no? Nuestro entender la realidad que nos rodea desde el pensamiento mítico, religioso, emocional, que además está relacionado con el hemisferio derecho del cerebro, directamente, frente al pensamiento lógico racional, que está más relacionado, o parece estar más relacionado con el hemisferio izquierdo del cerebro, y que nos lleva el pensamiento lógico racional, aunque tenga una base mítica también, nos lleva al tiempo entendido como una linealidad, como un proyecto a futuro. ¿Nos suena lo del alfa y el omega? El alfa y el omega es San Agustín. Es San Agustín, pero es la tradición judía, reasumida por el cristianismo, la que organiza el tiempo como una linealidad. En el principio fue la creación, al final vendrá la destrucción, y después, y de mano de esa destrucción, la salvación. ¿De acuerdo? La trascendencia, que se produce a título individual y se producirá a título colectivo. Pero esa visión de tiempo lineal, el mundo antiguo mediterráneo no la comparte en líneas generales, aunque veamos que hay algunas excepciones. Bueno, cuando hablamos del mundo antiguo estamos hablando porque yo me explique, no porque vosotros me entendáis. A mí me explicaba mi profesor de religión en el instituto que no se dice me entiende, se dice me explico, porque poco, y llevaba razón, párroco del Carmen, que fue aquí, o de Luis Zurita, Abril. Bueno, pues para que yo me explique, de Roma hacia atrás, ¿no? Cuando hablamos del mundo antiguo hemos definido el escenario, el Mediterráneo, Próximo Oriente, Norte de África, Europa, y el horizonte cronológico de Roma hacia atrás. En el mundo antiguo es fundamental el peso del tiempo circular, que se rige por los ritmos de la naturaleza, a pesar de que, por supuesto, se concibe y se comprende el tiempo lineal, entre otras cosas, porque nosotros mismos damos testimonio de esa linealidad del tiempo con nuestra propia vida, ¿no? Yo con 5 años era un niño monísimo y ahora me he quedado reducido a esto, ¿no? El tiempo pasa, no, y no deja a nadie indiferente. Sin embargo, el mundo contemporáneo, el mundo, sobre todo a partir de las grandes revoluciones ideológicas del
intelectuales del 17, ideológicas del 18, industriales del 19, va a poner el acento en el tiempo lineal, dejando aparentemente o haciendo como que deja en segundo plano al tiempo circular, al tiempo religioso, y primando el tiempo lineal, que está muy ligado a la producción económica, está profundamente ligado a la necesidad de la productividad. Claro, no es lo mismo un mundo agrícola, donde todo se repite, y los ritmos de la naturaleza son constantes, y la agricultura, pero también la pesca, están regidas por las estaciones, y todo es circular, todo es cíclico, al mundo industrial que prescinde de ese tiempo cíclico, que va profundamente hacia adelante, ¿no? Y cuando digo hacia adelante no lo estoy poniendo un matiz positivo, estoy hablando de esa linealidad. Y esa connotación a partir de la revolución industrial hará que el concepto del tiempo varíe enormemente. De todas maneras, eso tiene unas derivadas maravillosas, como por ejemplo el control del tiempo, el reloj. A partir de la Edad Media, cuando empiezan a aparecer los relojes de mecanismo, habrá una disputa. Eso se ve perfectamente en Cuenca, por ejemplo, con la Torre de la Mangana, la torre más alta de Cuenca, y en las ciudades italianas, por ejemplo, donde el comune o la señoría de la ciudad, una de las primeras cosas que va a hacer en cuanto pueda es instalar un reloj, porque hasta entonces el ritmo del tiempo, ¿quién lo marca? Las campanas de la iglesia. Entonces hay una diatriba en el control del tiempo entre el poder laico, civil, laico, y el poder religioso. Y es una cosa maravillosa, porque claro, tú sabes, mi abuelo que estuvo embarcado en transatlántica, mi abuelo no necesitaba reloj, mi abuelo sabía perfectamente qué hora era y miraba hacia así, son las 12, el tío acertaba con un plus minus de minutos, pero claro, había sido marino, había estado embarcado y controlaba perfectamente, ¿vale? Pero los ritmos de la vida cotidiana iban al toque de las campanas, que te avisaban de la hora por la mañana, del ángelus a mediodía, de cuando había fallecido alguien, cuando se casaba alguien, y se reconocía lo que estaba pasando en la ciudad en función de lo que escuchaba de las campanas. ¿De acuerdo? Sin embargo, la instalación del reloj en alto, en un edificio además de poder, es una manifestación simbólica de esa diatriba entre los poderes tradicionales, el poder de la Iglesia, el poder clásico, frente a ese nuevo mecanismo que va a hacer que la gente tenga una relación más inmediata con el tiempo, porque ve exacta plus minus la hora que tenemos. Es verdad que existían los relojes de arena, es verdad que existían las clepsidras, es verdad que existen los relojes de sol, pero de cara a la gestión pública del tiempo, la campana y el reloj, a partir de la Edad Media y del Renacimiento, de la tarde Edad Media y del Renacimiento, van a ser, la diatriba entre ambos va a ser fundamental. Y la campana nos marca un tiempo cíclico, el reloj no. El reloj sí que marca un tiempo cíclico, porque son 24 horas y ponemos el contador a cero, pero es un tiempo lineal. Vas viendo cómo va pasando una hora detrás de otra de una manera mucho más inmediata, mucho más gráfica. Y esto que puede parecer anecdótico no lo es, porque va modelando la interacción de la ciudadanía, del cuerpo social, con su relación con el tiempo. Va cambiando la perspectiva. Si volvemos al mundo clásico, al mundo antiguo, y disculpadme que lo haga en orden disperso, que no vaya linealmente, no empiece por Mesopotamia y vaya hacia Roma. Hay momentos en los cuales empezamos a ver cómo el tiempo se va humanizando y se va haciendo profano. Es decir, este carácter religioso, el tiempo cíclico, va a entrar no en conflicto con nada, no es que vaya a entrar en conflicto con nada, pero se va a ir disociando paulatinamente de esa presencia omnímoda de lo que no es negativa, no lo digo en ningún tono negativo, de lo divino, de la esfera de lo divino. Por ejemplo, Tucídides. Tucídides es el que tiene fama de ser, y merecida, de ser el primer historiador. No es que fuera el primer historiador, los hay más antiguos que Tucídides, pero Tucídides es el primero que disocia la historia humana de la presencia de los dioses. Lo que le pasa al humano no sucede, como pasa en la Ilíada o en la Odisea, porque intervenga tal o cual divinidad que mediatice. No, para Tucídides el protagonista de la historia es el hombre.
Es decir, el elemento divino y con ello el tiempo circular va quedando ya en segundo plano. Y antes que Tucídides, Hesíodo, otro griego, Hesíodo, va a escribir una obra fundamental que se titula precisamente Los trabajos y los días. Ta erga kai ta gemera. Ergon, trabajo, gemera, día, ¿no? ¿Por qué? Porque pone el acento, una vez más, en el humano. Y todo lo que es humano, a nosotros nos pueden pasar muchas veces las mismas cosas, pero lo humano siempre es lineal, porque empezamos siendo pequeños, vamos creciendo y terminamos con el ciclo vital, ¿no? Y ahí hay una clara linealidad, es decir, esto no es Benjamin Button, ¿no? Que llegas al punto cero y renaces otra vez. Quiero decir, por lo menos no está 100% demostrado, aparte de las creencias de cada uno. Claro, vemos cómo ese espíritu del humano va trascendiendo, va intentando trascender de lo cíclico, que es decir, de lo puramente religioso, interiorizando la idea del tiempo. El tiempo ya no es algo externo que depende de la naturaleza, y la naturaleza es la manifestación física de los dioses, sino ya es algo más inmediatamente nuestro, es algo a lo que estamos más ligados de manera inmediata. El tiempo de los animales no es el tiempo de los humanos, no solamente por la duración de la vida del animal, sino porque la forma de inteligencia del tiempo por parte de los animales, hasta donde sabemos, no es la misma que la nuestra, ¿no? Yo no tengo perros, pero a mí, que he tenido novias con perros, me lo decían, y amigos con perros, ¿no? Que lo peor que ya que habían perdido varios perros, pero que se les habían muerto, ya les entraba el miedo de tener otro perro más, porque sabían cuánto iba a ser la duración de su vida y cuándo les iba a llegar el dolor y el daño. ¿Por qué digo esto? Porque la percepción y la gestión del tiempo por parte del humano ya empieza a ser integral. Vamos con el reloj, ya sabemos cuánto tiempo tengo para esto, si me puedo pasar, si no, ya no estamos, empezamos a salir del magma de lo natural y vamos antropizando incluso el tiempo, que es algo que el tiempo es un dios terrible, incluso para los dioses. Ahora veremos, vamos, Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Cronos, ¿no? En cualquier caso, haciendo un paréntesis en esto, la división canónica, sabemos que la historia canónicamente, tradicionalmente, se divide en prehistoria, historia antigua, historia medieval, historia moderna, historia contemporánea. Ya nos estamos quedando en esa gestión del tiempo de la que hablo, ya nos quedamos ha habido aquí en Cádiz, ¿no? Compañeros de Julio Pérez Serrano, por ejemplo, el profesor Julio Pérez Serrano creó un grupo de trabajo que era de historia actual, ¿vale? Y yo decía, a mí, está muy bien, ¿no? Pero ¿y después del actual qué viene, no? Y vinieron los posmos y crearon la posmodernidad. Entonces, bueno, y después de la posmodernidad, ¿ya qué va a quedar, no? La tardo-post... Evidentemente hay que gestionar mejor por parte de los historiadores, ¿no? Esa división del tiempo, entre otras cosas porque data del siglo XVII. O sea, el primero que hace esa división canónica del tiempo es un historiador alemán, Christoph Kellarius, Christophorus Kellarius, claro, es más chic en el siglo XVII, si eres alemán, latinizarte el nombre, ¿no? Como el Antonio de Nebrija, que también se lo latiniza en el siglo XV. Pues es el señor Keller el que en varias obras, su manual de historia antigua de 1685, o su historia de la Edad Media, desde el tiempo de Constantino el Grande hasta la caída de Constantinopla en manos de los turcos, en latín, Historia Media Evia Temporibus Constantini Magni ad Constantinopolim a Turquis Captam Deducta, de 1688, o en su Historia Nova de 1702, y en su recopilación, su Historia Universalis, el señor Real hizo una recopilación de todos sus trabajos históricos muy a principios del siglo XVIII, es el que plantea, pero ya lo hace en 1680, la división de los periodos históricos tal como nosotros los conocemos hoy. Hago la pausa dramática porque es que es algo del siglo XVII, que está muy bien, pero claro, es hora de que los historiadores nos vayamos planteando que hay que ir revisando un poco, ¿no? esa secuencia histórica. Claro, todo eso tiene que ver con que el cristianismo pone un año cero al tiempo. No es la única cultura, no es el único horizonte cultural que lo hace, pero el cristianismo, que es la raíz
líneas generales, ¿no? De nuestro mundo clásico, por supuesto, grecolatino, la tradición y la tradición judeocristiana. Son las dos grandes, digamos, los dos grandes pilares, los Jaquín y Boaz de nuestro templo cultural, ¿no? Son los dos grandes pilonos, los grandes pilares de nuestra estructura como sociedad y como cultura. No es que esté esperando ninguna llamada, es por vosotros, ¿sabes? Sí. El botón del play me funciona muy bien, pero el del stop lo tengo estropeado. Siempre lo digo, pero lo malo es que es verdad. Vale, gracias. Pero por eso miro, digo, no es que esté agobiado ni que esté esperando nada, sino por controlarme un poco el tiempo. Cuestión que el cristianismo imprime un año cero, marca un año cero, que es el año del nacimiento de Cristo, que ya sabemos que estaba equivocado, que no era el 0, que era el 4 y tal, pero bueno, detalles aparte, lo cual yo creo que nos quita a todos 4 años, ¿no? De golpe. No sé si somos 4 años más jóvenes, así de golpe, o mayores, no lo sé. Bueno, mejor no tocarlo, mejor no meneallo, ¿no? Bueno, pues el cristianismo reorganiza el tiempo y las calidades del tiempo. Lo reorganiza, o sea, ¿a qué me refiero? A que el tiempo va a volver a ser sagrado, quiere decir, no va a dejar de ser sagrado, mejor dicho, va a seguir siendo cíclico. Ahí tenemos el santoral. ¿Qué pasa cada 8 de septiembre? La Virgen de los Milagros, o regla. ¿Qué pasa el 15 de agosto? Yo vivo en San Lucas, la caridad. Y tenemos la Virgen del Rosario, tenemos una cantidad de festividades religiosas que de manera permanente fijan el ritmo de nuestra vida común y cotidiana. No olvidemos la Semana Santa, ahora en puertas, la Navidad, de la que acabamos de salir, y el Carnaval, que también tiene un origen claramente religioso, desde la Lupercalia romana a lo que queramos buscar, ¿no? Pero el cristianismo, sin embargo, con esa raíz ya de la fe judía, planta un alfa y un omega y por tanto sacraliza la linealidad del tiempo. Ya no, digamos que le quita la componente de conflicto con el tiempo de los dioses al tiempo humano y de una forma u otra lo integra. Integra el calendario natural, que seguía existiendo, con ese calendario religioso ya cristiano, que van a bascular y van a bailar en torno a las fiestas que se establecen de acuerdo, sigo diciendo, con los ritmos de la economía de la sociedad. Y esa economía está basada en la producción agrícola, fundamentalmente. Lo decía antes, hace un momento, ¿no? La dicotomía entre el mundo agrícola, el mundo agrario y el mundo ya industrial. Y mientras tengamos una economía basada en la agricultura, y eso va a ser así en líneas generales en Europa hasta el siglo XIX, van a ser los ritmos de la naturaleza y por tanto el tiempo cíclico. Vamos, que los alemanes siguen celebrando la Oktoberfest y a ver quién se la quita. Aquí lo digo porque hay mucha... A ver, que parece que somos nada más que los meridionales, los que nos gusta la huelga, y mire usted, yo no he visto a nadie llevar tanta cerveza en la mano como las camareras de la Oktoberfest y no he estado en persona. Ya algún día tengo que ir. Cuando sea más mayor y me dejen en mi casa iré. La cuestión es que esa división entre tiempo profano y tiempo sagrado, entre tiempo lineal y tiempo religioso, va a quedar, si no resuelta, por lo menos sí ordenada y organizada gracias al cristianismo, que conseguirá armonizar esas dos unidades de tiempo, de manera que nosotros tenemos nuestra semana, nuestros meses y nuestra vida ordinaria, que está implicada completamente con nuestra actividad cotidiana y marca el ritmo de nuestro trabajo y nuestro desenvolvimiento, sin que por ello pierda peso el tiempo cíclico y el tiempo religioso. Y todo eso se va a marcar en el ritmo de la construcción de la historia. Una historia que, si ya hablamos de Tucídides antes, estamos hablando de la época de las guerras médicas, siglo V a.C., los grandes historiadores ya de la antigüedad, desde Salustio, Tácito o el propio Julio César, créanme que prescinden del tiempo circular a la hora de ir marcando los ritmos de la construcción del discurso y del relato histórico. Enofonte, que escribe el Anábasis, la historia de cómo ese cuerpo de mercenarios griegos, hay una guerra civil en Persia antes de la conquista por Alejandro Magno, poco tiempo antes de la conquista de Alejandro Magno, al principio, Alejandro, saben ustedes que muere en el año 323 a.C., en la primera mitad del siglo V, el imperio persa
que está en crisis, hay una guerra civil, un conflicto sucesorio entre dos medio hermanos que aspiran a ser soberanos del gran imperio. Uno de ellos contrata una fuerza de mercenarios griegos y cuando va ganando la guerra muere el pretendiente. Claro, los griegos se encuentran en el corazón de Anatolia, el corazón del Asia Menor, pues completamente hostigados por el enemigo, y sin embargo los persas practicarán eso tan inteligente de a enemigo que huye puente de plata, y los dejan escapar porque van viendo que van buscando los persas, la costa, el Mar Negro. Por eso cuando lleguen a la costa del Mar Negro, del sur del Mar Negro, al norte de Anatolia, gritarán aquello de Thalassa, Thalassa, el mar, ¿no? Jenofonte, que es el general que está al mando, es un mercenario, el general que está al mando de esta tropa, escribe el relato de cómo salieron de Anábasis, significa camino hacia el norte, camino hacia arriba, literalmente hablando. Anabaino es subir, en griego, catabaino es ir para abajo. Otra vez más las preposiciones, que son muy importantes, ¿de acuerdo? La cuestión es que Jenofonte hace un relato lineal. La traducción del Anábasis, cuando yo me desenvolvía con estas cosas en uno de los trabajos del curso, en uno de mis años de estudiante universitario, en griego clásico fue la traducción, porque antiguamente a los que hacíamos historia antigua nos hacían estudiar latín y griego, ¿de acuerdo? El latín lo mantengo medio, el griego lo tengo muy oxidado, perdón por el capítulo de confesiones personales, pero traducir Jenofonte era muy socorrido y muy aburrido. Socorrido, ¿por qué? Porque era muy fácil de traducir, como Julio César, una mentalidad muy práctica, y aburrido porque era día tal, levantamos el campamento, anduvimos tantas parasangas, tantas unidades de media, tantas millas y llegamos a tal sitio, no pasó nada. Siguiente día, montamos el campamento. Pero es una secuencia lineal, diacrónica, pura y perfecta, lineal, de su desenvolvimiento. Y se dirá, bueno, ¿eso qué tiene de raro? No, de raro nada, para nosotros nada. Pero es un tío del siglo IV a.C., que estamos hablando de un contexto que ahí no está metiendo al dios tal ni al dios cual. No, está hablando de una cosa puramente humana, un desenvolvimiento temporal perfectamente humano y completamente lineal. De todas maneras, una cosa que sí hay que plantear es que pese a todo ello, en la antigüedad no encontraremos un triunfo del tiempo lineal, vuelvo a decir, hasta época judeocristiana, pese a Hesíodo, pese a Tucídides, pese a esas intrusiones de otro carácter. En el mundo antiguo, en general, Mesopotamia, Egipto, conciben el tiempo como una realidad abstracta, aparte del hombre. O sea, el tiempo es inmanente y el humano anda por allí, y el humano va bailando en la música que el tiempo le marca, y va moviéndose al ritmo que el tiempo circular le marca, y el tiempo circular es la manifestación de la voluntad y de los ritmos de la naturaleza, que al mismo tiempo también es la manifestación de los dioses. El poema de la fundación mesopotámico, que aparece, si no recuerdo mal, en la epopeya de Gilgamesh, es el Enuma Elish. El Enuma Elish, que se puede traducir como cuando en lo alto, pero también como cuando al principio, es decir, cuando al principio los dioses crearon el mundo. Es un relato de la creación que se repite cada año nuevo. O sea, en las festividades de Año Nuevo del mundo mesopotámico, uno de los rituales era cantar el Enuma Elish, como nosotros tenemos los villancicos. Todos los años cantaban lo mismo, pues mire usted, nosotros lo hacemos también. Y a Belén Pastores todos los años cuando llega la Navidad, ¿no? Y en Egipto es todavía más extremo este contexto, si se quiere, o tan extremo esta realidad del tiempo circular, porque pensemos que para el mundo egipcio el tiempo se renueva cada día. Es decir, cada noche es, cuando cae la noche, a lo que se está asistiendo es a la lucha entre las fuerzas de la luz, Ra, Horus,
y las fuerzas del mal. Una vez más, Set y la gran serpiente que está intentando devorar al sol. Y cada noche hay una lucha que el egipcio, en teoría, desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista mítico, sagrado, no sabe qué va a resultar, porque no está asegurado que vaya a volver a triunfar el sol, y cada noche o sea, no es que haya a lo largo del año cosas que se repitan, sino que el mismo día es un ritmo circular para la mentalidad. Y hay sacerdotes en los templos que están dedicados a la oración y al esfuerzo para apoyar místicamente, ¿nos suena? Las clausuras, las monjas de clausura, ¿a qué se dedican? A fortalecer el cuerpo místico de Cristo. Pues estamos hablando de algo parecido, con todo mi respeto, y de verdad que lo digo con todo respeto, pero en el Egipto faraónico, donde están los sacerdotes de Ra todas las noches rezando para que Ra venza a Set, para que Horus venza a Set que ya mató a Osiris. Es decir, que está la cosa regular, que al padre de Amón, de Ra, de Horus, como lo queramos ver, Osiris, ya Set, que era su hermano, ya se lo cargó. Otra cosa es que entre Isis y Nepti, su hermana, consiguieran medio resucitarlo, pero que está la cosa complicada, que es una tensión y una pulsión a la que, hombre, yo me imagino que el egipcio medio, que a lo mejor estaba reventado de estar en los campos del Nilo, tal, pues no se lo pensaba tanto, pero ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no? Porque si es su cosmogonía, es su comprensión del mundo, ¿por qué no? En cualquier caso, el tiempo en ese mundo antiguo... Bueno, y sin embargo, dicho esto, digo lo contrario, porque veamos cómo las cosas no son lineales ni tan sencillas. Ese mundo egipcio faraónico de este tiempo cíclico que estamos viendo, produce, por ejemplo, aunque es verdad que en baja época, en época tardía, una figura como la de Manetón. Manetón es un sacerdote, es el nombre griego, el nombre helenizado de un sacerdote que escribe la historia de las dinastías de Egipto, recogiendo los nombres de todos los faraones de todas las dinastías. O sea, nosotros, la organización que tenemos todavía y que utilizamos del Egipto faraónico, Tutankamón, por ejemplo, pues es uno de los últimos faraones de las 18 dinastías. Ramsés II, los Ramésidas, son las 19 dinastías, ¿vale? Tenemos encajados a los faraones en dinastías gracias a la labor de Manetón, que es el que los recoge. Claro, ¿qué pasa? Que Manetón presenta una secuencia perfectamente lineal, una vez más, porque te dice el nombre del faraón, cuántos años reinó y algunos hechos principales, a otros simplemente los menciona. Y ahí no hay tiempo cíclico, y hay una linealidad absoluta y preciosa, perfecta. Es verdad que Manetón es una figura de época ya tolemaica, de época tardía, ¿vale? Del final, de la época helenística, de la época que conocemos como la época helenística del Mediterráneo. Pero en cualquier caso, esa realidad, esa concepción del tiempo sagrado y cíclico podría parecer que entra en conflicto con esos ejemplos de linealidad histórica que, sin embargo, por rizar el rizo, al que marearon fue a Herodoto. Porque Herodoto, viajero griego, Herodoto era comerciante, se dedicaba a viajar por la ribera oriental del Mediterráneo. Herodoto llega a Egipto con su concepción como griego, del tiempo círculo, del tiempo circular, ¿no? De que pues en Grecia, ¿no? La Hélada del siglo VI antes de Cristo, momento al que pertenece, el V antes de Cristo, momento a los que pertenece este personaje, Heródoto, conocido como geógrafo, el padre de la geografía. Pues él llega allí, como diciendo, pues mi antepasado en no sé cuántas generaciones, la quinta o sexta generación, yo ya desciendo de una divinidad. Entonces cogen los sacerdotes de Amón de Tebas, lo llevan a las tumbas de los sumos sacerdotes de Amón de Tebas y le enseñan, pues qué sé yo, 200 sumos sacerdotes de Amón. Y dicen, bueno, tus dioses no son nada en comparación con nuestros. Es decir, si hace 5 generaciones tú defiendes de un dios, fíjate nosotros de dónde venimos, ¿no? El peso de la antigüedad, el peso abrumador de la antigüedad para hacer valer una sociedad, ¿no? Tu sociedad no es nada. La nuestra está aquí desde ni se sabe cuándo, ¿no? Entonces Heródoto, esa linealidad que le acaban de poner por delante los sacerdotes de Amón de Tebas, lo deja absolutamente doblado, ¿no? Desde un punto de vista intelectual, bueno, ¿yo qué hago aquí?
¿qué pasa? Que mis dioses son como los antepasados de estos, ¿no? Son contemporáneos, o sea, son enanos, ¿no? En comparación con lo que los egipcios le podían presentar. En cualquier caso, en el mundo clásico, en el mundo greco-latino, sí, el tiempo es algo que al humano lo aplasta, lo agosta, lo seca, y sin embargo es un magma flexible para los dioses. Los dioses se pueden mover en el tiempo. Es verdad que el tiempo es inflexible incluso para los dioses. Es verdad que cuando Zeus se salva de que Saturno lo devore, en el fondo lo que estamos viendo es como el tiempo devora, Saturno, Cronos devora a la luz. Es algo como muy... Por eso Sorolla quizás nos gusta tanto, ¿no? Porque la luz de Sorolla es inmortal, ¿no? Buscamos que la luz... ¿Qué sale de los dioses? La luz. ¿Qué tiene la representación de la divinidad en el contexto cristiano? Las potencias, la luz, la energía. Necesitamos esa luz porque somos seres vivos, estamos hechos de materia, ¿no? Los dioses, el mundo clásico greco-latino, aunque hayan precisamente el triunfo de Zeus, es el triunfo de la luz sobre el tiempo, fijaros qué cosa más inmediata, ¿no? más enorme, los dioses se mueven por el tiempo, que para ellos es una sustancia magmática. En Grecia manejan tres tipos de tiempo, realmente, el tiempo tiene tres concepciones para el mundo griego. Una es el aion, que es el tiempo eterno, es decir, el tiempo cíclico, el tiempo que es inmutable. Ese no va a variar, ese va a ser siempre inmutable e inmarcesible, e incluso los dioses están sujetos al aion porque ellos viven en el aion. Ese es el tiempo de los dioses. Pero ellos no pueden trascender de ese tiempo. A lo mejor tampoco quieren, porque es el tiempo de la inmortalidad, pero ellos no pueden trascender de ese tiempo. Luego Cronos, el otro concepto del tiempo, Cronos es el tiempo lineal, el tiempo cuantitativo, el tiempo que se acumula. Este es el tiempo de los mortales. Los dioses no se ven afectados, desde la victoria de Zeus, puede decirse, no se ven afectados por el tiempo cronológico, porque ellos viven en el aion, que es un tiempo de plena calidad, y el tiempo cronológico a ellos no les afecta. Y luego, el tercer concepto de tiempo es el kairos, el instante, el momento, pero que daros cuenta que a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos una voluntad en general de vivir en el tiempo eterno, del aion, del tiempo de los dioses. Vivimos en el tiempo cronológico y sin embargo nuestro tiempo tiene calidades. No es lo mismo un minuto de alegría que un minuto de llanto. No es lo mismo, no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista, que se dice, y es verdad. El tiempo tiene calidades. El kairos es como una pequeña gota de aion que cae en el tiempo humano. Ese momento de felicidad, el nacimiento de un hijo, que te toca una primitiva muy gorda, que estés en el Ateneo dando una conferencia, ese momento de felicidad plena que no dura, y tú sabes que no va a durar, pero que incluso el recuerdo te alegra, ¿no? Porque los recuerdos gratos te alegran, y eso es una irrupción del tiempo de los dioses en el tiempo de los humanos. En lo que toca a Roma, por ir cerrando, en lo que toca a Roma, el tiempo es plenamente sagrado, ¿vale? Que lo que he dicho de Julio César, o de Cácito, o de Amiano Marcelino, de los historiadores romanos, pero tanto es sagrado el concepto del tiempo en Roma. Otra cosa es que Julio César reorganiza el calendario romano, lo actualiza, implanta el calendario egipcio. El calendario romano es un follón, porque es muy distinto, varía, hay varios cambios a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el mes inicial era marzo, pero según otros calendarios era aprilis, que era el mes que abría, ¿no? El mes de la apertura. En cualquier caso, Julio César reorganizará el tiempo tomando como modelo el tiempo del calendario egipcio, metiendo el año de 365 días, metiendo la organización de los meses tal y como lo tenemos, tal y como lo conocemos. Pero en cualquier caso, incluso con esa reforma juliana del tiempo, en Roma hay una presencia constante del tiempo cíclico y de la sacralidad del tiempo. En Roma hay días fas y nefas.
días en los que se puede trabajar, fas, y días en los de ne fas, no hagas, literalmente no hagas, ¿vale? Fas de fare, del verbo hacer, ne es la prohibición, que no hagas. ¿Por qué? Porque es un tiempo consagrado a los dioses, no puedes trabajar. Pero es que en Roma hay más días nefastos, o sea, para nosotros nefasto ha quedado como algo negativo. El día nefasto es el día de no trabajar. Bueno, pues en Roma, en el calendario romano de 365 días, había, creo que eran 200 días nefas. O sea, verás, que esa es otra cosa también interesante, la evolución del concepto de trabajo a lo largo de la historia de la humanidad. Nosotros estamos completamente mediatizados por la concepción calvinista del trabajo, que no es la mediterránea, ni es la clásica, ni mucho menos es aquella de la que nosotros, claro, de cuya raíz cultural provenimos nosotros. Lo que pasa es que ahora el mundo va desde hace un par de siglos por otro lado, ¿vale? Eso todo se fue al garete con la batalla de Trafalgar, y además lo explico, no digo ahora, ni estoy lanzando un guante, pero bueno. El caso es que para Roma el tiempo está cargado de sacralidad, pero en cuanto el cristianismo entre en Roma y se expanda en Roma, traerá esa raíz judía del alfa y la omega, la mezclará con el calendario romano y con la forma de concepción del tiempo de Roma, y eso llegará a la cristalización de esa forma de concepción del tiempo en Europa y en nuestro mundo occidental europeo, que no ha conseguido ni tiene por qué desprenderse de ese concepto doble del tiempo a lo largo de la historia, del tiempo cíclico, del tiempo sagrado, de Eliade y Levi Montalcini, y del tiempo lineal, que, ojo, también tiene una raíz claramente sagrada, pero que está más ligada al mundo más humano y menos divino. Es más cronos que aion, ¿no? En cualquier caso, el tiempo, la concepción del tiempo, la inteligencia del tiempo, el manejo del tiempo, ha sido algo fundamental a lo largo de la historia de la humanidad, y sin el concepto tiempo no podríamos estar hablando de historia, porque, como decíamos al principio, la historia tiene un eje de coordenadas que se mueve sobre la base del espacio y la base del tiempo. Y de las dos, yo no sabría decir cuál es más importante. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Manolo, por esta ponencia, que hemos disfrutado mucho todos. Y bueno, hablo ahora a título personal, me resultó la elección del tema, aprovechando que está aquí Diego, especialmente acertada. Se lo dije en su momento cuando me lo comentó antes de organizar esta jornada, esta Semana de la Ciencia y la Humanidad. Pero claro, hoy hemos comprobado que el tema fue acertado, y que las personas que están hablando del tema pues son totalmente también pertinentes. Yo he disfrutado mucho, tengo varias cosas que no pienso irme a mi casa sin preguntártelas, pero no es mi turno de palabra ahora mismo, lo estoy siendo, pero quiero dársela al resto. Si alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta, tiene algún comentario, alguna reflexión, no tiene que hacer una pregunta, pues yo creo que es el momento y vuestra es la palabra. Ahí tenemos a Diego cuando tú quieras. Sí, yo primero muchas gracias, Manolo, por tu docta ponencia, que al final ha sido casi una conferencia, se ha materializado, y sobre todo por esa relación que ha hecho, ¿no? De tantas variables, tan diferentes, propias de tus conocimientos y tal. No suele ocurrir lo mismo con el tema de novelas históricas y con el tema de los relatos que cuentan ahora, de la invención del relato que hacen ahora muchos políticos. Pero bueno, vamos a dejar eso aparte. Vamos a dejarlo ahí. Simplemente una cosa, vamos, cuando hablas creo que has alternado muy bien, esa alternación entre el tiempo, la concepción del tiempo lineal y circular, muchas veces se dan, por ejemplo, en eso de la tradición judeo-cristiana, ¿no? De ese tiempo lineal en el que pensamos que ya Jesucristo no va a morir otra vez, no va a ser crucificado otra vez y nacer, ¿no? Pero el rito sí permite rememorar, de alguna forma, eso, lo que es el tiempo del Adviento, de la Cuaresma, ¿no? Y revertir. Curioso, ¿cómo? Y claro, entonces eso también crea una identidad. Entonces, en el momento que tú hablabas de la identidad, que yo no había pensado de esa forma,
porque aunque en su tiempo leí lo de identidades pornacionales de Habermas y todas esas cosas, pero no había pensado nunca en las identidades de los pueblos como tal. Y por ahí va a ir la pregunta un poco. Es decir, efectivamente una base de sus costumbres, de su repetición y de su propia evolución, en los tres tiempos que tú has dicho, bueno, fundamentalmente en Cronos y Kairos, ¿no? Y Kairos, cuando una sociedad va haciendo su propia identidad, una nación, un país, por ejemplo España, con lo que ha llovido, con lo que sigue lloviendo, y nosotros hablando del tiempo, con la que cae fuera, ¿no? Con la que cae fuera. La pregunta sería, ¿hay un momento en que tú puedas decir, como en un artista, un Picasso, un Dalí, un artista, un futbolista, yo qué sé, alguien, aquí es más fulanito que nunca, se puede decir, España ha sido más España en un momento determinado? Por ejemplo. No sé, complicado. Esto se está grabando, ¿no? Sí. A ver, no me salgo por la tangente, pero yo entiendo la historia como procesos, como algo que no se detiene. Y es algo que se mueve, que es acumulativo, ¿vale? Lo que sí es cierto también es que en el caso, por ejemplo, de España y de la historia de España, de la que, bueno, ya está hablando Isidoro de Sevilla con la laudes Hispana, con la doble N, la ñ, en fin, la laudatio, el elogio de España. Quizá precisamente, no casualmente, por la propia secuencia histórica de la romanidad en España y de la baja romanidad en España, ¿no? Cuando más, ¿cómo lo digo? Cuando España ha sido más España, no. Cuando más cerca ha estado en su raíz es cuando más ha actuado como Roma. Y de eso estoy convencido. ¿Por qué me refiero a la baja romanidad, al mundo romano tardío? Porque lo que sucede en la península ibérica no es que suceda solo en la península ibérica, pero sí que aquí es, y digo península ibérica porque eso es Hispania. Hispania es desde lo que va desde la desembocadura del Tajo hasta las Islas Baleares incluidas y desde Irún hasta Gibraltar, ¿no? Con proyecciones fuera, ¿no? Pero la última forma que adopta la administración romana en la península ibérica es el reino visigodo de Toledo. Si cuando Roma ya no puede gestionar los territorios de Hispania porque se han colado los suevos, se han colado los vándalos, se han colado los alanos, el imperio occidental está en franca disgregación, Roma empieza con distintos foedus, con distintos acuerdos, empieza a integrar dentro del territorio de la romanidad a pueblos germánicos que se van a convertir en foederati de Roma, van a crear un regnum propio, un espacio autónomo si queremos, pero de obediencia romana. Hay un momento en el 418-19 después de Cristo en el que Roma llega a un foedus con el pueblo visigodo para que entre en la península ibérica y ellos se encargan de gestionar para Roma la península ibérica, Hispania. Evidentemente eso va a ser una especie de entelequia, una cosa que no funciona porque el año 475-76 Odoacro depone a Rómulo Augusto, el último emperador romano de Occidente, y la cosa varía. Pero precisamente ese ideal, esa conciencia, esa noción que van a tener los hispano-romanos y los visigodos, especialmente a raíz de que adopten el catolicismo, de que ellos son Roma, no que sean la única Roma ni la única forma de Roma, pero que ellos son Roma, por tanto Hispania es Roma, eso nos va a acercar mucho, creo yo, a la inteligencia de los comportamientos de la historia de España durante toda la Reconquista. Y digo Reconquista. ¿Por qué? Porque esa es la matriz que los pueblos de los distintos territorios de tradición y de herencia hispano, romano, visigoda, cristiana, van a asumir como propia, van a defender como propia, y desde la cual van a construir un discurso y un relato que es el de la Reconquista, ¿vale? Desde Juan de la Rada, desde la Alta Edad Media, de reivindicación de esa identidad
que es suya, que no es inventada, que saben que vienen de ahí, que saben que es su identidad y que van a intentar extender por todo el territorio que consideran que ha sido suyo. No estoy haciendo aquí un elogio de la Reconquista, estoy diciendo que eso va a llevar a que los comportamientos de España en general, a lo largo de la Edad Media y de la Edad Moderna, sean rabiosamente romanos, sean integradores. Vale, si España te conquista, pero te convierte en un igual, como Roma. Roma te conquista y termina siendo ciudadano romano, excepto los de la aldea gala de Asterix y Obelix, que seguían ahí resistiendo al invasor. Pero, cómics y bromas aparte, esos comportamientos integradores, esos comportamientos amplios, están en la raíz de la historia cultural y de la memética cultural, y digo una vez más, del contexto de la península ibérica. No dejo fuera a los portugueses, no dejo a nadie, del conjunto de lo que es Hispania, lo que decía Camões, ¿no? De llamarnos, Camões, el autor de Rusiadas, ¿no? El gran poeta nacional portugués, que decía llamarnos aragoneses, navarros, castellanos y portugueses, porque españoles somos todos. Porque España es Hispania, y España, Hispania, va desde Lisboa hasta Ibiza y desde Gibraltar hasta Irún. ¿Por qué digo esto? Porque cuando más hemos sido fieles a nuestra raíz, quizás ha sido cuanto más romanos hemos sido, cuanto más comportamientos romanos hemos sido, es decir, más integradores. Y eso aplica para hoy también, ¿eh? Eso se puede aplicar hoy también. Lo que pasa es que hay que saber gestionarlo. Y saber gestionarlo es complicado y no quiero meterme en derivadas contemporáneas. No lo sé si he respondido en algo a tu pregunta. Yo quería agradeceros eso, la mención, el cariño que tenéis a Serafín, y en primer lugar la conferencia, que ha sido muy buena, estupenda, aunque sí, me encanta a mí mucho la historia, no por afición, Entonces, me encanta mucho. Me zampé todos los libros de historia de Ramón Menderes Pidal, y tantos tomos que... ¿Han hecho algo, por Dios? Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo voy a hacer una pequeña pregunta y con esto cerramos ya. Yo creo que podemos con eso cerrar. Yo no quería dejar pasar la oportunidad de hacerte un par de planteamientos, ¿vale? Y conocer tu reflexión sobre ello. El primero sería, o podríamos llamarlo, los malentendidos acerca del tiempo. Y cuando me refiero a malentendido acerca del tiempo, me refiero a dos cuestiones. La primera de ellas está muy bien expresada en los versos que conocemos todos, que comienzan diciendo aquello de recuerde, alma dormida, vive el seso despierto, contemplando cómo pasa la vida, como vive la muerte tan callando, con presto saber placer, como después de acordado dolor, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Mi pregunta es, en este punto, ¿por qué esta idolatría que parece que va con el genoma de lo antiguo o de lo pasado, que no tiene por qué ser cierta? Habrá ocasiones e instancias en las que sí lo es y otras en las que no, pero parece que algo como una tendencia del ser humano a no poner en valor aquellos logros que sí son presentes por el hecho de ser actuales y poner con un énfasis grande aquello que sucedió. Puede ser cierto, pero digo que no siempre es así, pero parece que como una cierta cosa natural, ¿no? Esta es una sobre la que querría conocer tu reflexión sobre ella, ¿no? La segunda cuestión es que asistimos desde hace ya mucho tiempo a un crecimiento importante, en fin, de ciertos partidos que defienden unas visiones muy difíciles de entender ya a esta altura de la historia, pero lo cierto es que están ocupando cargos de importancia en muchos países. Yo, que este tema del tiempo me ha preocupado hace muchos años, creo que sobre todo las generaciones más jóvenes están lo que podemos llamar trasvalorando dos categorías del tiempo. Una es la de los sucesos que son históricos y por lo tanto son conquistados, y la segunda es la de los sucesos naturales que no necesitan que yo intervenga en principio. Es decir, el sol va a salir y se va a poner todos los días. Yo puedo destrozar la naturaleza, pero el fenómeno físico de la naturaleza, que es la física griega, es aquello que tiene el germen en sí, ¿no? La potencia de lo que aparece solo. Pero los históricos no. Entonces hay una cierta trasvaloración, creo, actual de estas categorías del tiempo y de la historia, porque bien pudiera suceder que no poniendo en valor aquello que es conquista y que es historia, pensemos que tienen las mismas características que aquello que es natural, es decir, que no requiere que se les defienda y uno puede estar
optando por políticos que van directamente a destrozar estas estructuras que son conquistadas. Entonces, esta transvaloración de lo histórico y de lo natural, ¿qué opinión te merece? Y por último, la tercera y última pregunta que te quiero plantear es que este tema del tiempo yo lo he encontrado como un tema de preocupación permanente, porque yo creo que le obsesionaba, entre otros temas, en la obra de Borges, esto se ve con mucha frecuencia. A este hombre le obsesionaron muchas cosas, entre ellas el tiempo. Los laberintos le obsesionaban, los espejos le daban miedo, pero el tiempo era algo que le obsesionaba. Y decía, eso de que yo esté haciendo algo y a la vez eso que avanza esté desapareciendo, que el tiempo le obsesiona. Bien, tu ponencia tiene un eje claro y es confrontar lo lineal con lo circular, la circularidad del tiempo. Bien, yo quiero plantearte una tercera vía, que es la de la reversibilidad del tiempo, ¿vale? Esto a escala que no es la humana, a una escala física muy pequeña, sabemos que sucede. Es decir, los fenómenos físicos, desde un punto de vista físico, son invariables con respecto al tiempo. Si pones más o pones menos en la t, la ecuación sigue, ¿no? Eso está comprobado. Entonces, esta posibilidad de la tercera opción, que es la de la reversibilidad del tiempo, que no se da, imagino, a la escala humana, como sabemos todos, pero que en física está demostrado con los teoremas de Neffer. Entonces, ¿por qué esta adoración por lo antiguo? En primer lugar. Segundo, ¿qué opinas sobre esta especie de transvaloración de lo histórico y lo natural que te lleva a no defender lo histórico, con el riesgo que eso tiene? Y esta tercera vía de la reversibilidad del tiempo. Esas serían mis tres preguntas que no me quiero ir a mi casa sin planteártelas. A ver, con lo de la transvaloración de lo histórico y lo natural, el problema es, bueno, el problema es como si yo tuviera la clave del problema, sí, tengo esa expresión siempre, lo magmático, es decir, en el momento en el que tú metes todo en el mismo saco, ya ahí eres quien lo mete en el mismo saco, ya es dueño de dirigir la ecuación, porque si ponemos a la misma altura y al mismo nivel lo que realmente es obra de la mano humana, de la evolución cultural y del esfuerzo acumulativo de las sociedades, con lo que no lo es, estamos ensalzando una cosa o rebajando la otra, porque nos estamos convirtiendo, por una parte, en señores del tiempo y de todas las dimensiones, controladores del clima y de la tierra, hasta un punto que trasciende lo real, porque como tú bien decías, podemos cargarnos la naturaleza, pero de momento no podemos impedir que mañana amanezca. Y sin embargo, nos creemos los señores. Claro, es que el pequeño, el ser pequeñito, contemplado así por los dioses, desde que Prometeo le regala el fuego, ya se cree que puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero en esto yo creo que hay una intención clara de hacer de menos los logros determinados logros, cuando menos, de la historia humana. Yo creo que va por ahí el tiro, porque lo hace intrascendente. No, si es que esto da igual, pero ¿cómo va da igual? Si es que aquí ha costado sangre, sudor y lágrimas llegar hasta que podamos estar hablando así, de que tengamos unos comportamientos de libertad y de libertad de expresión y de tal, que mire usted, que no es que el romano en un termopolio en su taberna no pudiera decir el emperador no sé qué, sí, pero se arriesgaba a una serie de represalias que hoy, en teoría, y según y donde, no tenemos por qué tener. Entonces, claro, en el momento en el que tú lo metes todo en el mismo saco, malo, porque parece que todo es o igual de trivial o igual de inaccesible, depende de donde pongas la mirada, ¿no? La reversibilidad del tiempo, ya ahí eso sí que se me escapa a mí, porque no lo sé, que como realidad humana, ojalá el tiempo fuera reversible. ¿Cuántas veces? Hombre, yo no tengo grandes arrepentimientos en la vida, pero algunas cagadas sí que, con perdón, algunas meteduras de patas sí que he cometido. Entonces dices tú, pues mira, yo volvería a entonces decirle, mira, perdona, que no, o hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, como individuos, la reversibilidad del tiempo es imposible. Como cuerpos sociales, una cosa es la reversibilidad del tiempo y otra es la involución. Y como cuerpos sociales se puede involucionar.
La historia nos pone muchísimos ejemplos de ello. Pensemos que los estándares de vida, yo sé que no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero se pueden confundir. Los estándares de consumo energético, los estándares de vida de la población media de Europa de los siglos segundo, tercero, cuarto después de Cristo, que se reflejan en el consumo energético y son de los marcadores que nos lo indican, la potencia de las ciudades y demás, se van a perder y no se van a recuperar hasta el Renacimiento, que por eso se llama Renacimiento, entre otras cosas. La gente en Europa, en líneas generales, no vuelve a vivir como se vivía en época romana hasta los siglos XVI, XVII y XVIII, sobre todo hasta el XVIII. ¿Por qué tenemos el neoclásico otra vez? Porque volvemos a vivir, Carlos III es trajano, volvemos a vivir con unos estándares parecidos. Y cuando digo estándares me refiero a consumo de proteínas, me refiero a comer caliente, a tener seguridad jurídica. Eso no se vuelve a alcanzar en Europa plenamente, con matices, con todo lo que queramos, y estamos hablando con trazos, yo estoy hablando con trazos gruesos, pero no se vuelve a recuperar hasta el siglo de las luces, hasta el siglo XVIII. Cualquier cosa entre el XVI, el XVII es que es un siglo muy malo, y el XVIII. Claro, pues tienes ahí 1000 y pico de años de regresión, que no es volver atrás, pero es de regresión, y eso es muy complicado, ¿no? Y lo primero, la adoración de lo perdido. Pierde cualquier cosa. Pierde cualquier cosa. Si perdemos cualquier cosa, por insignificante que sea, nos duele. A ver, pierde 10 euros. 10 euros no nos va a cambiar la vida a ninguno. No va a hacer que mañana, creo yo, nos quedemos sin desayunar. Pues pierde 10 euros, verá el coraje que te va a dar. ¿Dónde voy? A que lo que se ha perdido, lo que ha quedado atrás, de una forma u otra, se ha perdido. Y eso se añora, se echa de menos y sobre todo se idealiza. Porque el mito del pasado áureo, de la áurea aetas, eso está en los poetas clásicos, en el mundo griego, en el mundo romano. Siempre el mundo de los dioses, por ejemplo, la humanidad, que es el Parnaso, que es el paraíso terrenal, ese contexto en el que los dioses vivían y los humanos vivían sin saberlo como dioses, pero ¿vale? Lo que vivían en un estado animal, ¿vale? En un estadio animal del que no eran conscientes, pero en cualquier caso todo es un fenómeno que se repite, los buenos viejos tiempos, el pasado, eso es una constante, ¿no? Eso no ha variado y nos encontramos mucho, y el mundo Roma, por ejemplo, ¿no? Roma idealiza la edad de Augusto, por ejemplo, ¿no? El mundo augusteo va a ser idealizado a posteriori y todos van a querer espejarse en Augusto. Y es el nuevo Augusto, además es una constante, nadie es el nuevo Tiberio ni el nuevo Claudio, ¿no? Porque ha quedado fijado como la aetas áurea, ¿de acuerdo? Y entonces todo el mundo quiere Trajano el nuevo Augusto. ¿Qué título van a recibir los emperadores de baja época? Los Augustos, ¿vale? Y tanto así que el nombre de César se va a convertir en un título soberano que van a ostentar pues los zares de Rusia y los emperadores de Alemania y de Austria, que son el Kaiser no es más que César. El zar ruso es César. O sea, el nombre de una persona se convierte en un timbre de majestad tan grande que se convierte en un título imperial. Carlos V, que es el César Carlos. Maravilloso, ¿no? El César. ¿Cómo lo llaman los poetas de su época? El César. ¿Por qué? Porque vuelve a ser tan grande como Julio César, ¿no? Entonces esa evocación de lo perdido, eso está a la orden del día en todos los horizontes culturales, creo yo. Mira, yo te iba a preguntar porque es muy simple lo que voy a preguntar, pero a lo largo de toda la trayectoria de tu conferencia, de tu charla, vamos viendo cómo va evolucionando. Tú nos has introducido prácticamente en la edad de piedra sin nombrarla, te has remontado a los dioses griegos, a todo. Entonces, ¿cómo es posible que el ser humano, que llegó a la Tierra cuando ya estaba todo hecho,
porque los animales, tú mismo has dicho, siguen un ciclo constante. Mm. Ellos no tienen nada que ver con comen, duermen y una generación, la huesquita. La otra. El hombre, ¿por qué no ha evolucionado para el bien? Siempre para el mal. O sea, es una cosa... Eso es maravilloso, Teresa. Claro. Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, todo. Bueno, al término general, no hemos aprendido nada, porque ahora mismo ellos se han ido matando, nos hemos ido matando desde el principio y hemos ido evolucionando, pero hemos ido evolucionando cada vez a peor. Aquí tenemos la prueba actualmente que ya no hay ni que ir a la guerra con tanques, sino que ya con misiles. No te la traen a casa, ¿por ya la qué guerra el te la hombre- traen a tu casa. claro, vamos, ¿por yo qué el no hombre, sé. por qué el ser humano, que parece ser que todo se creó para el ser humano, sea de una manera u otra, de una religión u otra, qué capacidad, qué le pasa para que la evolución del ser humano nunca haya sido para mejor? Porque indudablemente ha habido personajes importantísimos, gente buenísima, pero la gente corriente y mala... Miedo, codicia y ambición. Ahí ya entraríamos en el terreno de lo ético, más que de lo moral incluso. Pero es eso, es el miedo, la codicia y la ambición de controlar los recursos y el miedo a perderla. Y por supuesto el miedo a la muerte, que es algo que los animales no sabemos si tienen. Entonces, pero ya esto, ya te digo, trasciende del discurso histórico porque entra dentro de qué es un hombre, ¿no? Que yo diría, si esto es un hombre, que diría Primo Levi, yo qué sé. ¿Qué nos pasa? Pues eso, que nos movemos en parámetros de codicia, de ambición y de miedo que nos llevan a unos comportamientos que son destructivos. Pero es que el hombre se da cuenta perfectamente, tú lo acabas de decir, que va a morir, pero pues el animal no se entera, pero el ser humano sí, lo que quiere decir que nuestro comportamiento no debe de ir cada vez a peor y a más agresivo, porque sabemos que tenemos... No hay un final. forma de rebatirte la argumentación, no hay por dónde discutírtelo, es literalmente así. Precisamente el hecho de la muerte debería hacernos Claro. felices, ¿entiendes? De capacitar para Explícame, no cometer debería errores. hacer que viviéramos con algo más de ligereza, no de banalidad, pero sí de ligereza, decir, bueno, como me lo tome todo tan a pecho, ¿para qué? Si no voy a construir nada, pero de eso hay también todas las referencias literarias que tú quieras, desde los cantos goliardos, los cantos goliárdicos de la Edad Media, al Carpe Diem, a Manrique, que nos lo ha traído Antonio aquí a la sesión, a lo que tú quieras, y sin embargo seguimos mediatizados por lo mismo, y la clave, yo no tengo las claves, pero a la hora de buscar las claves a esa cuestión, el miedo, la codicia, la ambición, yo creo que, claro, que forman parte de ese paisaje, ¿no? Y evidentemente no es una cuestión antropológica del bicho humano, por eso, como decía yo antes, parafraseando a mi maestro, siempre que pasa igual, sucede lo mismo, es que no salimos de... ¿Tú ves? Para eso debemos servir los historiadores, para hacer analogías. El problema es que hoy, y sobre todo la historia del mundo antiguo, se estudia menos, exacto, se estudia menos. No digo que se estudie mal, pero se estudia menos, porque en el mundo antiguo están las claves de la conformación del mundo actual. La creación de los estados, la agricultura, las formas económicas que se basan en la producción excedentaria y en la acumulación de recursos. Pero todo eso es Aristóteles. Pues verdad que eso es la política de Aristóteles, ¿no? La diferencia entre la oikonomía, es decir, la gestión de lo inmediato, de lo doméstico, y la crematística, el arte de generar riqueza a partir de tajrémata, a partir de la riqueza, que te lo está teorizando Aristóteles en el siglo IV a.C., que te está definiendo el capitalismo, y sin embargo nos siguen metiendo la milonga de que el capitalismo lo inventa o los del Monte de Paschi de Siena y de Pisa en la Edad Media, o los holandeses en el siglo XVII. Tararí que te vi. Si los fenicios iban por el Mediterráneo con tarjetas de crédito, hombre, por Dios. De cerámica, pero con tarjetas de crédito. Está todo inventado. De Aristóteles para acá está todo inventado. Hasta lo malo. Bueno, muchas gracias. Creo que con estas intervenciones, con estas reflexiones podemos dar por concluida la sesión de hoy y también esta semana de Ciencia y las Humanidades, que ha sido, pues yo creo, tan interesante y que de nuevo vuelve a poner el acento en el que yo creo que con un criterio totalmente aceptado de nuestro presidente trata siempre de orientar el trabajo hacia esa síntesis deseada entre la ciencia y las humanidades, que yo creo que de alguna forma también responde a la pregunta que se estaba planteando antes, ¿no?
Por lo tanto, muchísimas gracias a todos de nuevo y os emplazamos a la siguiente de las actividades en esta sede del Ateneo de Cádiz. Muchas gracias a todos.